Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Soy Doris Frías, parte del equipo del Departamento de Orientación que laboramos para la comunidad universitaria y especial y específicamente para los estudiantes. Estamos en el decanato de estudiantes. Vamos a trabajar hoy un tema que mediante encuesta fue seleccionado por los estudiantes como una preocupación, en donde un % significativo escogió este tema como que le gustaría que fuera abordado y tratado por nosotros. Vamos a trabajar, vamos a hablar, vamos a conversar brevemente sobre estrategias para mejorar académicamente. Bien, cuando estamos hablando de estrategias para mejorar académicamente, obviamente están enfocadas al estudiante, al aprendizaje. Y Ferreras en el 2007 definía este concepto de estrategias en el ámbito educativo referidos al aprendizaje como procedimientos, técnicas, actividades que el estudiante realiza con el propósito de construir conocimientos y solucionar problemas académicos y o aspectos vinculados a ellos. Entonces, podemos observar que quienes se preocupan por esto, primero, son los que están conscientes de que la mejora es asunto de estrategias, que para mejorar académicamente tenemos que hacer algunas cosas. Y sobre todo, son personas que tienen algunas estrategias y quieren mejorarlas. Todos la tienen, todos las tenemos, pero algunas deben ser mejoradas, sobre todo cuando se cambia el nivel educativo. Probablemente las estrategias que tenías en el nivel anterior, en el espacio virtual, no te funcionan en el espacio presencial y en el nivel universitario. Entonces hay que cambiarlas, hay que mejorarlas. Se cambian, pero siempre para la mejora. Bien, para la mejora académica no hay una receta universal. No podemos decir esto es lo que funciona. No se puede decir esto. Hay una receta para cada uno. Por tanto, hay una receta para ti, especialmente para ti. De la misma manera que una aspirina, que es un medicamento universal, genérico, a algunas personas les puede hacer daño, a otras los mejora. Entonces, de esa misma manera, la receta que es funcional, que es útil, que ayuda a un estudiante necesariamente no ayuda al otro. Entonces tenemos que explorar, tenemos que buscar, indagar cuál es la receta, cuál es la estrategia que a ti te puede funcionar. Entonces, para esto tenemos que seguir los mismos pasos que hace un médico para curar a una persona, para identificar un malestar y para darle la receta apropiada. Al igual que para una indicación médica, los profesionales de la salud parten de que tú vayas y le expliques de un síntoma, de qué estás sintiendo, de qué estás experimentando que te causa un malestar o que necesitas cambiar o que es diferente a cómo debe estar funcionando tu organismo. Entonces, ese síntoma le sugiere al médico unos estudios y análisis, unos exámenes para ver en dónde está, pero el médico ya tiene una referencia de por dónde podrían dar las cosas. Si a ti te duele un pie, probablemente no te va a mandar a hacer un estudio del estómago, probablemente te va a mandar a hacer un estudio del pie. Entonces, esos estudios van a traer unos resultados. Esos resultados van a ser adecuados a las características del paciente. Vamos a encontrar entonces que a ti te puede doler la cabeza por una cosa y a otro le puede doler la cabeza por otra, de acuerdo a los resultados. Entonces el médico establece, organiza, diseña un tratamiento para cada paciente de acuerdo a sus características y a los resultados de sus estudios. Bien, de esa misma manera, al que se le aplica el tratamiento es al que tiene el síntoma o la enfermedad. En este caso, al estudiante. ¿Por qué decimos esto? Porque algunos estudiantes suelen decir que su malestar o su
rendimiento, sea bajo o sea alto, lo pueden atribuir a un profesor. Indiscutiblemente que el profesor tiene una cuota de responsabilidad en tus aprendizajes, pero la mayor cuota de responsabilidad está en ti. Por tanto, no podemos hacer un tratamiento para el profesor, y sí se hace porque hay algunos profesores que hay que instruirlos en algunas áreas de su proceso de enseñar. Y de hecho la institución tiene organismos dentro de la universidad que apoya a los profesores en el mejoramiento de su docencia. Entonces, yo preguntaba en días pasados a mis estudiantes, ¿cuáles son, qué hace que un estudiante sea exitoso? Y me dijeron muchas cosas, me hablaron muchas cosas muy buenas, pero nunca me dijeron que tenga profesores buenos. Parece que el profesor, los propios estudiantes no asumen que es el responsable de sus aprendizajes, sino que está en el propio estudiante. Entonces, todos los tratamientos tienen un protocolo general y uno particular, queremos decir. Hay una serie de sugerencias generales que se dan a los estudiantes para que obtengan mejores resultados, pero hay unas que son estrategias particulares que tiene que tener un estudiante dependiendo de sus características y que llevan a la mejora académica. No es lo mismo, no le podemos dar las mismas recomendaciones, las mismas estrategias a un estudiante que trabaja que a un estudiante que no trabaja. Ambos deben de administrar o pueden administrar su tiempo distinto, para hablar del tiempo en este momento en una sola cosa. Bien, hay que hacer algunos pasos. Fíjense en esta imagen. Esos pasos pueden ser borrados fácilmente por las olas. Entonces, nosotros tenemos que dar unos pasos que sean sólidos, que sean permanentes, que sean pasos que regeneren un hábito en ti, unos procedimientos, que haya disciplina, organización. Es la base de nuestro éxito como estudiante, de las estrategias que apliques, que sean sistemáticas y que sean sólidas. Bien, vamos a ver algunos pasos. El primer paso es identifica el síntoma o lo que está sucediendo, lo cual puede ser desánimo, apatía, desinterés, procrastinación, dejar para luego, dejar para luego, dejar para luego. Entonces, el resultado será bajas puntuaciones, tener que retirar las asignaturas, o una, varias, o a veces todas, y reprobación en el peor de los casos. Entonces, la estrategia inicial debe ser una evaluación de tus condiciones físicas, valores clínicos, tu vista, que tu cuerpo, tu organismo, tu cerebro esté funcionando bien, que te estés alimentando bien, que estés descansando bien. A veces las dificultades para estudiar y la apatía, por ejemplo, puede ser el producto de que no ves bien, para mencionar una sola cosa, y no estás usando los lentes. Algunos lo saben, que necesitan usar unos lentes y no los usan. Aquí, a nuestro departamento, en mi caso especialmente, vienen estudiantes que dicen que no, que viven rascándose los ojos, que le da sueño desde que comienzan a estudiar, que le duele la cabeza. Y yo le digo, ¿y tú usas lentes? Porque la veo sin lente. Me dice, sí, pero que yo no lo he comprado, o se me rompieron, o se me perdieron, y yo lo uso a veces. Digo, bueno, pues mira, a ver, a lo mejor eso es lo que te está haciendo falta. La otra cosa es reflexionar sobre si estás en la carrera adecuada, en el sentido amplio de la palabra. No solamente que te guste, sino de que tú tengas la base de competencias necesarias para el estudio de las asignaturas que implica esta carrera. Vamos a decir que si no las tienes o no son óptimas, vas a salir de la carrera. No, simplemente tienes que hacer un poco más de esfuerzo que lo que hacen los otros estudiantes que sí tienen ya las competencias base para la carrera. Entonces, vamos a ver si realmente eso es lo que quieres ser y eso es lo que quieres hacer.
Es muy importante estar identificado con la carrera, que la disfrutes, que la goces. Yo tengo una estudiante que ella vive con un estrés extremo y yo le digo, tú no estás disfrutando tu carrera. La carrera es para gozarla, para disfrutarla, para saber estoy en lo mío, como dicen popularmente, estoy en mis aguas como el pez, ¿no? Entonces, eso es lo que te va a dar la alegría de saber hoy voy a aprender esto, hoy voy a aprender aquello, sin el prejuicio de que esto no es bueno para mi carrera, esto no es útil para mi carrera. No, los pensum están diseñados por expertos y la formación en la universidad es una formación integral. Nada sobra, nada sobra. Bien, ahora, el segundo paso que vamos a seguir es verificar el conocimiento que tienes de ti mismo, de ti misma. ¿Y cómo lo puedo lograr? Autoobsérvate y verifica cómo es que tú aprendes. Y eso tú lo vas a identificar. Verifica, recuerda qué hiciste para aprenderte algo que te aprendiste muy bien y que lo pudiste reportar muy bien. Eso es importante. Y repite eso, solidifica eso, aprende mejor a hacer eso que hiciste. ¿Dónde, en qué lugar te concentras más al estudiar? Es otra de las cosas que tomamos en cuenta. Hay personas que no pueden estudiar con el más mínimo ruido. Hay personas que les gusta estudiar con música. Hay personas que les gusta estudiar con otra persona. Hay personas que para estudiar leen en voz alta, escriben. Y eso a veces interfiere con el ambiente donde estás o el ambiente donde está interfiere contigo. Entonces, ¿en qué lugar te concentras mejor? Y sobre todo, la tercera cosa, ¿en qué tiempo, en qué momento del día es que más tú logras una mejor concentración? ¿Cuánto tiempo te toma estudiar o comprender y aprender cada distinto contenido? ¿Qué tiempo te toma? Tú tienes que establecer que a veces hay asignaturas que tú la puedes aprender en 15 minutos, oyendo al profesor, viendo un video, leyendo una sola vez, practicando algo rápidamente. Pero hay asignaturas que tienes que dedicarle mucho tiempo, mucho tiempo. Y estudiar requiere de mucho tiempo, de mucho tiempo. El paso 3, aplica las estrategias apropiadas a tu estilo de aprendizaje, pero tú tienes que conocer tu estilo de aprendizaje. Por eso decíamos en el primer paso, conócete, aprende cómo es que tú aprendes. Si no tienes tan claro cómo es que tú aprendes, ven al departamento de orientación y te aplicamos una prueba que te ayuda a identificar tu estilo de aprendizaje. Entonces, aplica ese estilo de aprendizaje, aplícalo. Si tú aprendes mejor escribiendo, si tú aprendes mejor escuchando, si tú aprendes mejor hablando en voz alta, contándote a ti mismo frente a un espejo, todas esas son maneras de aprender de manera concreta. El cuarto paso es, toma en cuenta el tiempo, hora, lugar, que favorecen tu aprendizaje. Ya lo vimos desglosado, pero tómalo en cuenta y siempre recordando que estudiar y aprender requiere de tiempo. Muchas veces, mucho tiempo. A veces nos aburre tener que estar 4 horas, 3 horas sentado, con intervalos, aunque sea de descanso, aunque tenga los intervalos de descanso, pero sentarte a las 2 de la tarde y a las 6, wow, cuánto tiempo. Bueno, pues entonces tienes que aprender a administrar el tiempo de manera que tenga tus intervalos de descanso, que te tomas un cafecito, que te tomas un té, que te tomas un vaso de agua, que te comes un dulcito, un sándwich, lo que sea, una merienda, pero tienes que dedicar tiempo a estudiar. Las estrategias de estudio más recomendadas en la universidad son los mapas mentales o mapas conceptuales, que están disponibles en línea inclusive y que puedes aprender a hacerlos. Cuadro de doble entrada, que muchos no lo conocen por este nombre, pero que lo han practicado, lo hacen y los ven a cada momento. La mayoría de las cosas que a veces se nos dan son cuadros de doble entrada. El mismo calendario es un cuadro de doble entrada.
los diagramas de causa-efecto y los diagramas problema-solución. Son instrumentos que te sirven para estudiar y que comprometen tu atención, demandan la comprensión y por eso son efectivos al estudiar. También tenemos los esquemas que también ustedes conocen. Muchas de estas estrategias ustedes las han usado. Lo que tienen es que usarla con más frecuencia para que se conviertan en algo automático, que tú lo hagas rápidamente. Estas técnicas o estrategias se deben realizar después de las estrategias de lectura básica, como son una revisión general de la forma de presentación del contenido. Me voy a estudiar este capítulo, déjame ver cómo está distribuida la información y el texto completo, cómo está distribuido. Nosotros nos llama la atención que nosotros tenemos un manual de orientación y tenemos unos ejercicios que deben ser resueltos por los estudiantes. Y ninguno se entera que ese manual tiene los ejercicios resueltos al final y se rompen la cabeza buscando la solución y no se enteran porque no revisan cómo está estructurado el manual. Tenemos también que después de tú hacer una revisión general de la forma de presentación del contenido, entonces debes de ver una lectura para conocer el contenido, no con la intención de aprendértelo, sino déjame ver de qué trata. Y lees, y lees, y lees, a ver si se entiende cómo está expuesto, etcétera, etcétera, con la intención de conocer. Y luego, al final, lectura para destacar ideas y palabras claves, que son las que te van a ser útil para desarrollar las estrategias que mencioné anteriormente. Entonces, esto, como ustedes pueden ver, toma tiempo. Entonces tú quieres de la primera lectura aprendértelo y voy subrayando y me lo voy aprendiendo, pero trata de comprenderlo bien y después entonces tú tienes la capacidad para destacar las cosas que te son más útiles y necesarias. Hay una gran pregunta. ¿Y las asignaturas con contenido numérico y fórmulas? Generalmente cuando hablamos de técnica de estudio nos referimos solamente a las técnicas de estudio con material expuesto como literatura, con la palabra escrita. Entonces, cuando vamos a hablar de matemática, ahí entonces cuando le preguntamos a los estudiantes cómo tú estudias matemática, haciendo los ejercicios, repiten los ejercicios. Eso es bueno, pero ese no es el método más saludable porque tiene que partir primero de una serie de cosas. Para estudiar los contenidos numéricos y con fórmula, es necesario saber qué estás estudiando. Conceptualiza. Si tú estás estudiando logaritmo, si estás estudiando la raíz cuadrada, si estás estudiando las fórmulas de la física para determinar la velocidad, etcétera, debes saber a qué te estás refiriendo, qué estás estudiando. Entonces, el segundo paso es que los pasos que se siguen, el proceso y los detalles que podrías olvidar u obviar y tenerlos pendientes, anotarlo. ¿Qué pasos voy a dar? Primero hago esto, primero hago aquello, pero después hago lo otro. Y te aprendes ese proceso después de comprenderlo. Entonces, el tercer paso sería las operaciones numéricas básicas que requieren asegurarte que las dominas. ¿Qué operaciones numéricas requieren este proceso que yo domino, que yo tengo que dominar? Bueno, a veces tú dominas la suma, la multiplicación y la división básica, pero cuando te ponen un decimal, ahí te tranca. Ya yo no sé cómo sumar decimal, cómo multiplicar decimal, cómo dividir decimal. Entonces tienes que tratar de que si existen esas operaciones o aunque no existan, de que tú sabes cómo se opera con esas fórmulas o esas maneras de presentar los números para que puedas entonces aplicarlo a una operación numérica que estás haciendo. La cuarta cosa es cuál es la característica del resultado, el nombre del resultado. A mí me dio 2.1, 2.1 ¿qué? 2.1 metro, 3.5 miligramos, etcétera, ¿no? 30 kilómetros,
Entonces tenemos que saber cuál va a ser el resultado y qué puedo esperar en términos numéricos de ese resultado. Después de dominar todo esto, entonces ya tú puedes repetir, repetir y repetir, porque ya lo comprendes. De la misma manera que para tú aprender a decir, mamá, dame leche, lo dijiste muy mal la primera vez, lo seguías diciendo mal. Y mientras tú lo decías, que tu mamá te lo repetía y te lo repetía, mamá, dame leche, mamá, dame helado, tú entonces lo fuiste perfeccionando, pero ya tú sabías el decirlo, aunque lo fuiste perfeccionando. Entonces, si tú tienes más habilidades para estudiar asignaturas que están fundamentadas en literatura, en palabra escrita, ¿verdad? Entonces, escríbelo y verbalízalo o verbalízalo. Entonces, tengo que hacer esto y lo repito con mis palabras, porque lo que se repite con todos los sentidos es más probable que se pueda retener. Lo que tú ves, lo que oyes y lo que dices, lo puedes rescatar más rápida y fácilmente en los exámenes, en las formas de evaluación distintas que hay, si lo has registrado por todos los sentidos, escribiéndolo, mirándolo, oyéndolo y diciéndolo. Eso es fundamental. Si aplicas estas estrategias y no observas mejora en tus resultados académicos, entonces te invitamos a pasar por el departamento de orientación. Recibirás asistencia personalizada en tu particular manera de aprender y reportar los conocimientos que adquieres. Muchas gracias. Nuestro contacto es oriblog.do. Ahí puedes hacer citas. Puedes venir personalmente a hacer la cita y puede hacer la cita para un contacto personalizado y que siempre es personalizado, digo presencial, y también puede ser virtual. Así que estamos a tu orden en el departamento de orientación, en el centro de estudiante, la casa del estudiante o la casita del estudiante, como suelen llamarle nuestros estudiantes. Que tengas muy feliz día, noche o tarde. Espero tu respuesta, espero tus recomendaciones y tus retroalimentación acerca de esto y que tengas un feliz desarrollo de tu carrera. Bye bye.